Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a este webinar de presentación del Grupo Operativo Mico Algafid. Empezamos con un poquitín de retraso, hemos dejado pues un par de minutillos o tres para que se vaya incorporando la gente, pero ya vamos a ir empezando y bueno, que se vayan incorporando más adelante. Quiero comentar primero de todo un poco cómo va a ser este webinar, cómo está enfocado. En primer lugar, hablaremos representantes de las 4 empresas socias del proyecto, Feuga, Nevalgae, Ifasbet y Uvesa. Y finalmente habrá una ronda de preguntas donde daremos respuesta pues, a todas las preguntas o sugerencias que os hayan ido surgiendo a lo largo del webinar. Vale, y aprovecho también para comentaros que las preguntas las podéis dejar en el chat de Teams y lo dicho, en la parte final del webinar le daremos respuesta de la mejor manera posible. Bien, bueno, yo soy Ángel Sanabria Garrido, gestor de proyectos de innovación en Feuga. Y voy a ser quien empiece con la primera de las intervenciones de este webinar de presentación del Grupo Operativo Micolgafid. Un grupo operativo que desarrolla un proyecto de reducción de antibióticos en ganadería a través de una alimentación natural basada en el uso de hongos y algas. Me gustaría, en primer lugar, hacer una breve introducción de Feuga, qué somos y a qué nos dedicamos. Pues Feuga, la Fundación Empresa Universidad Gallega, es una fundación privada sin ánimo de lucro, cuya sede central está en Santiago de Compostela y tenemos también oficinas en Vigo, en Coruña y una oficina permanente también en Bruselas. Contamos con más de 30 años de experiencia en la transferencia de tecnología y conocimiento entre estos 4 ejes que veis aquí: la universidad, la industria, la sociedad y la administración pública. Nuestro objetivo es tender puentes entre estos 4 ejes y para ello diseñamos modelos de cooperación público-privados entre esta cuádruple hélice. Una de las formas que tenemos para atender estos puentes que comento son los proyectos de innovación, precisamente como Mico Algafid, en los que Feuga está presente a lo largo de toda la vida de los mismos. Desde una fase inicial en la promoción de los proyectos, tanto para la búsqueda de financiación como la presentación de solicitudes y toda la documentación necesaria, como una vez el proyecto está en marcha, todo el tema de la gestión administrativa, tanto de proyectos individuales como de proyectos colaborativos. Además, también somos especialistas en la divulgación y comunicación de resultados de estos proyectos, es decir, de todo el conocimiento generado en el marco del proyecto, transferirlo a todos los agentes de la cadena de valor del sector concreto y, por supuesto, también al público en general. Con esta metodología de trabajo hemos desarrollado o estamos desarrollando en los últimos años cerca de 40 proyectos de innovación, tanto nacionales como internacionales a nivel europeo. 14 grupos operativos, entre los que se encuentra Mico Algafid, y a nivel europeo, como digo, pues 16 proyectos Horizonte 2020, 11 Interregs y 3 Erasmus+. Además, Feuga es agente de la red PIDI del CEDETI. El CEDETI es el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Y como agente de la red PIDI que somos un punto de información y asesoramiento sobre incentivos y ayudas a la I+D+I dirigidas tanto a empresas como a emprendedores. Bien, y ya dando paso al proyecto Mico Algafid, al principio de todo hablaba de grupo operativo Mico Algafid, ¿no? ¿Pero qué son los grupos operativos? Vamos a empezar desde el principio. Pues se trata de agrupaciones de actores de distintos perfiles que se asocian entre ellos para desarrollar un proyecto de innovación con el objetivo de resolver un problema común o de aprovechar una oportunidad, desde un enfoque de acción conjunta y multisectorial. Reciben subvenciones para la ejecución de proyectos de innovación en el marco de la AEI Agri y del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para el ámbito agroalimentario y forestal y en el medio rural. Destacar también el papel de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria como la autoridad de gestión encargada de la aplicación de las ayudas FEADER y nacional correspondiente. En el caso de Mico Algafid,
Se trata de un proyecto que tiene un presupuesto total cercano a los 525.000 euros, de los cuales más de 505.000 son subvencionados en un 80% por fondos FEADER y en un 20% por fondos nacionales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El proyecto está integrado, como decía, por un equipo multidisciplinar, integrado por un total de 12 entidades entre solicitantes, subcontratadas y colaboradoras. Entidades de perfiles muy diversos, como puede ser FEUGA, IFASBET, Neoalgae y UESA, que somos las 4 entidades solicitantes. También contamos con entidades subcontratadas con AINIA e IRTA, que son centros tecnológicos, y 2 universidades, la Universidad de Vigo y la Universidad de Oviedo. Además, el proyecto cuenta con la colaboración de 4 asociaciones estrechamente vinculadas al sector ganadero y avícola, como son FEDNA, AECA, Avianza y CESFAC. Por tanto, salta a la vista, ¿no?, que Micoalgafides pues, está integrado por un equipo multidisciplinar y también de carácter supraautonómico. En el mapa que se muestra en la pantalla podéis ver destacadas aquellas provincias o comunidades de las que venimos las empresas participantes, ¿no? Pues, de Galicia, de Asturias, Navarra, Tarragona y también de la provincia de Valencia. Bien, pues ya metiéndonos de lleno en el proyecto, en la explicación del mismo, sí una primera contextualización de en qué contexto surge esta iniciativa, ¿no? En primer lugar, sí me gustaría hacer un matiz importante, y es que en avicultura, así como en todas las ganaderías, a nivel europeo y a nivel nacional, no se hace un uso abusivo ni masivo de los medicamentos. Los medicamentos únicamente se utilizan para fines terapéuticos cuando un animal realmente los necesita y siempre bajo prescripción de un veterinario. En el caso de la avicultura, las vías de contagio más frecuentes, como veis en la diapositiva, son la digestiva y la inhalatoria, por rotura de la barrera intestinal, lo que facilita la colonización de los microorganismos patógenos causantes de enfermedades. Y por tanto, hará falta pues, ese tratamiento. Bien, que un animal esté enfermo y haya que aplicar un tratamiento implica pérdidas importantes para el sector ganadero, a nivel económico, por supuesto. También hablamos de, en algunos casos, una posible generación de resistencias bacterianas, del mismo modo que ocurre en salud humana. Por otro lado, la sociedad exige cada vez más alimentos que sean saludables y sostenibles. Y es por eso que desde el sector ganadero y avícola también en particular, ya se lleva tiempo investigando medidas alternativas al uso de los tratamientos. Y Micoalgafid está investigando precisamente algunas de estas alternativas. El proyecto nace cimentado dentro de la iniciativa One Health, la estrategia One Health, impulsada por la Organización Mundial de la Salud. Se trata de una estrategia que implica la colaboración de múltiples disciplinas a nivel local, nacional e internacional para lograr una salud óptima para personas, animales y medio ambiente. Al final, se trata de 3 ejes, animales, personas y el medio ambiente, el entorno, están íntimamente relacionados entre ellos, ¿no? Y, influir positivamente en uno de ellos va a repercutir, sin duda, también positivamente en los otros 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer en Micoalgafid, precisamente? Enfocarnos en el bloque, digamos, en el eje de los animales y concretamente, como estoy diciendo, en el de la avicultura. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues la estrategia que estamos aplicando es a través de la alimentación, es decir, mejorar el bienestar animal a través de la alimentación, y para ello vamos a utilizar hongos y microalgas. ¿Por qué? Bueno, pues en el caso de los hongos, por ejemplo, numerosos estudios han demostrado que incrementan la capacidad antioxidante, que reducen la respuesta inflamatoria en animales y que también mejoran el rendimiento de producción, gracias, entre otras, a ciertas sustancias bioactivas que se encuentran en su composición, como pueden ser polisacáridos, triterpenos, polifenoles, ergosterol o adenosina. En el caso de las microalgas, también es conocido que desempeñan funciones bioquímicas y fisiológicas beneficiosas, como son la promoción del crecimiento, y además tienen también funciones antioxidantes, antiinflamatorias y antivirales, y antimicrobianas, entre otras. Y en este caso se estudiarán A. platensis y C. vulgaris,
Una de ellas, bueno, la Platensis, que seguro que a muchos os suena por su nombre de espirulina. Bien, dicho todo esto, ya he marcado un poco cuál es el contexto en el que surge el proyecto. ¿Cuál es el objetivo principal de Micoalgafid? El objetivo principal del proyecto es la mejora del bienestar animal en granjas avícolas a través de la alimentación. ¿Cómo? Desarrollando nuevas formulaciones de piensos enriquecidos con hongos y microalgas que refuercen la inmunidad local y la flora intestinal saprófita de las aves. Más concretamente, nos hemos marcado 3 objetivos específicos. En primer lugar, el diseño y desarrollo de nuevas formulaciones de pienso enriquecidas con hongos y microalgas. Un segundo objetivo específico, que es la evaluación in vitro del potencial y la capacidad antimicrobiana de los hongos y microalgas seleccionados, que también serán caracterizados. Y un tercer objetivo, que sería la evaluación in vivo en los propios animales de la eficacia de los piensos desarrollados. ¿Y todos estos objetivos cómo los vamos a conseguir? Pues mediante este plan de trabajo. Aquí tampoco me voy a detener demasiado porque ya mis compañeros posteriormente ya pues lo explicarán con más detalle, seguro que mucho mejor que yo. Pero bueno, sí comentar que hay como estas 6 etapas dentro del proyecto, ¿no? En un primer lugar, la producción de ingredientes, es decir, la producción de los hongos y las microalgas con las que estaremos trabajando a lo largo de todo el proyecto. Estos hongos y estas microalgas serán cribadas in vitro para seleccionar aquellas que tengan un mayor potencial, una mayor capacidad antimicrobiana. Y a partir de ellas se producirán los piensos y se valorarán sus efectos funcionales. Estos piensos también serán sometidos a un cribado mediante la simulación en laboratorio de la digestión gastrointestinal aviar. Los piensos que demuestren un mayor funcionamiento, un mayor potencial, un mejor funcionamiento, mejor dicho, un mayor potencial, serán posteriormente caracterizados analíticamente y en una última etapa serán evaluados in vivo en las propias aves en una granja experimental. Por tanto, ¿qué resultados esperamos del proyecto? Bueno, pues el principal resultado será la obtención de un pienso enriquecido con hongos y microalgas y que tenga propiedades antimicrobianas, inmunomoduladoras y antiinflamatorias. Este pienso mejorará la salud animal y, por tanto, la salud humana mediante el incremento del bienestar animal. Este incremento del bienestar animal hará de barrera a enfermedades, ¿no? De tal forma que el proyecto también, uno de los resultados, será la prevención de enfermedades bacterianas y, por tanto, la reducción del uso de antibióticos. Cuando los animales se enferman menos, por supuesto, habrá que utilizar menos antibióticos. Todo ello repercutirá también positivamente en el medio ambiente, una protección al mismo. También se reducirán las pérdidas económicas del sector ganadero y se proporcionará un valor añadido a los productos de la ganadería. Bien, vamos a pasar ahora a comentar brevemente también un poco las actividades de divulgación que estamos llevando a cabo, en las que se enmarca también este webinar de presentación que estamos realizando hoy. Todas estas actividades de divulgación están dirigidas pues a ganaderos, a veterinarios, a productores de piensos, empresas también productoras de hongos y algas, a administraciones públicas, centros de investigación y, por supuesto, al público en general. Me gustaría destacar también la gran acogida que está teniendo el proyecto en prensa, tanto generalista como especializada, lo que demuestra pues que se trata de un tema de gran interés para la sociedad actualmente. Y aquí muestro pues algunos ejemplos de algunos medios que nos han publicado, entre ellos pues, recientemente Campo Galego, por ejemplo, precisamente en relación a este webinar, ¿no? Además, estamos creando una gran cantidad de material descargable. Aquí pongo algunos ejemplos, ¿no? Como puede ser la infografía o el tríptico del proyecto. Todos ellos los estamos desarrollando tanto en inglés como en español. También un audiovisual de animación y estamos asistiendo a eventos y congresos para dar a conocer el proyecto, los resultados esperados, objetivos y demás, como fue, si no recuerdo mal, a finales del año pasado, nuestra asistencia al RIES. Bien, también tenemos una página web del proyecto que hemos lanzado recientemente, micoalgafid.es, con el guión medio.
donde, bueno, está toda la información acerca del proyecto, dividida en todas estas secciones, ¿no? Una de presentación, grupos operativos, participantes, etcétera, etcétera. Sí quería pararme un momento a mencionar la pestaña de divulgación, donde tiene dos subsecciones, una sección de noticias, donde estaremos actualizando constantemente todas las novedades relacionadas con el proyecto, y otra subsección de todos los materiales de divulgación. Todos van a estar disponibles a través de la web del proyecto. Y también querría comentaros que tenemos un correo electrónico, info@micoalgafid.es, también con el guión medio, al que podéis trasladarnos, mejor dicho, cualquier pregunta, cualquier sugerencia o inquietud que tengáis acerca del proyecto o lo que sea, y estaremos encantados de daros respuesta. Aprovecho también para invitaros a todos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, que también estamos publicando constantemente pues, novedades del proyecto, todos los materiales de difusión y demás. Podéis encontrarnos buscando Grupo Operativo Micoalgafid, tanto en LinkedIn, Twitter como en Facebook. Y por mi parte, nada más. Únicamente, antes de dar paso a las siguientes intervenciones, sí me gustaría compartir con vosotros el audiovisual de animación que os comenté antes, porque, bueno, una buena forma de entender, ¿no? De coger esa visión global del proyecto. Un momento. Vale. En ganadería, cuando un animal está enfermo, es tratado con antimicrobianos. En el caso concreto de la avicultura, las vías de contagio más frecuentes son la digestiva y la inhalatoria por rotura de la barrera intestinal, lo que facilita la colonización de microorganismos patógenos causantes de enfermedades que necesitan tratamiento. Sin embargo, desde hace un tiempo se están investigando alternativas al uso de estos tratamientos. En este contexto nace Micoalgafid, un grupo operativo supraautonómico que desarrolla un proyecto de innovación que busca reducir el uso de antibióticos en ganadería a través de una alimentación natural basada en el uso de hongos y microalgas. El proyecto empleará especies de hongos y microalgas cuyas propiedades beneficiosas sobre el sistema inmunitario están demostradas para, mediante una batería de ensayos in vitro e in vivo, seleccionar aquellos ingredientes o combinaciones de ellos que posean mayor capacidad antibiótica, inmunomoduladora y antiinflamatoria. Así, Micoalgafid desarrollará nuevas formulaciones de piensos enriquecidas con los hongos y las microalgas seleccionadas, fortaleciendo el sistema inmunitario del ganado a través de la nutrición y reduciendo por tanto las necesidades de tratamientos. De esta manera, Micoalgafid pretende a través de la innovación guiar al sector ganadero hacia el futuro. Vale, pues ahora sí, por mi parte nada más. De nuevo, daros las gracias a todos por vuestra asistencia y recordaros que cualquier duda que os surja a lo largo de este webinar podéis dejarla en el chat. Y ya doy paso al siguiente ponente, que será David Suárez, de NeoAlgae. David es licenciado en Biología por la Universidad de Oviedo y cursó un máster en Biotecnología del Medio Ambiente y Salud. Trabaja desde 2014 en NeoAlgae, donde ocupa el cargo de responsable del Departamento de Producción y técnico de I+D+I. David, cuando quieras ya puedes compartir pantalla. Vale. Pues bueno, voy a empezar a compartir la pantalla. Mientras comparto, quería daros los buenos días a todas las personas que os habéis inscrito al webinar y nada, agradeceros pues que estéis aquí escuchando pues todas las partes de este proyecto que es muy interesante. Vamos a esperar un poquito a que se cargue la presentación. Vale.
Ya se ve la presentación, ¿no? Confirmadme. Vale, genial. Pues bueno, voy a comenzar explicando un poquito cómo la empresa Neoalgae va a participar en las diferentes fases de este proyecto del MicroAlgae Fit. Mi presentación va a estar dividida en una serie de puntos donde explicaré un poquito pues quiénes somos y qué hacemos dentro de la empresa, las particularidades que tienen las microalgas y el por qué han sido escogidas para la participación dentro del proyecto. Y luego pues entraré de lleno en las actividades o tareas específicas que vamos a llevar a cabo dentro del proyecto. Y después, pues, los resultados que ya hemos obtenido, ¿vale? Para terminar un poquito la presentación con los pasos a seguir a partir de ahora. Bueno, pues Neoalgae, pues la primera pregunta es ¿quiénes somos? Pues somos una pyme, ¿vale? Acreditada por el Ministerio de Economía y Competitividad, que está situada, pues, en Asturias, en Gijón estamos. Nació en 2012 y a lo largo de todos estos años pues hemos llegado a desarrollar hasta 8 marcas comerciales. Hemos desarrollado o hemos participado en 30 proyectos de I+D+I, tanto a nivel regional como a nivel internacional o nacional, ¿vale? Después, a lo largo de nuestra trayectoria hemos ganado diferentes premios nacionales y algunos regionales. Y actualmente tenemos más de 20 acuerdos de colaboración, tanto con empresas como centros tecnológicos, como universidades, etc. ¿Y qué hacemos? Pues definir Neoalgae es definir como sus bases o sus pilares fundamentales, que son la innovación y la sostenibilidad. ¿Vale? Forma parte de los proyectos más innovadores en I+D+I para la investigación y el aprovechamiento de las microalgas en 3 bloques específicos que han desembocado en que la empresa en sí tenga pues estas divisiones, ¿vale? La división de cosmética natural, la división de alimentación, tanto animal como humana, la división agro o productos para el sector de la agroganadería, como pueden ser bioestimulantes o biofertilizantes, y la división de I+D+I, que es donde desarrollamos todos los proyectos, como puede ser, por ejemplo, este grupo operativo MicroAlgae Fit. David, Sí. perdona, es que no sé si me pasa a mí solo o también al resto, pero yo solo estoy viendo la diapositiva inicial. Ah, No vale. sé si... ¿Ahora se pasa? Ahora sí, Ay, perdona, vale. ahora sí. Bueno, pues nada, el primer fallo. Nada, pues lo que estaba contando era que, bueno, que está dividido en un índice y las primeras diapositivas es, pues eso, pues quiénes somos y en lo que estamos participando, cómo hemos nacido. Después las divisiones, que era donde me había quedado, creo. Y ahora voy a pasar a la diapositiva de qué, por qué las microalgas o qué son las microalgas. Pues las microalgas son microorganismos fotosintéticos que tienen diferentes ventajas con respecto a las plantas superiores, por ejemplo, ya que su cultivo no precisa de terrenos agrícolas, por lo que no compiten con la nutrición humana. También son organismos ubicuos, que se llaman, y es decir, que pueden crecer en casi todo tipo de ambientes, en aguas residuales, en aguas salobres, por supuesto en agua marina, etcétera. Incluso pueden crecer en muros, en cortezas de árboles, etcétera. O sea, casi todos los ambientes pues tienen microalgas, vamos a decir. También poseen una capacidad que es su elevado rendimiento en cuanto al crecimiento, lo que hace que sus ciclos de división celular y su cosechado garanticen pues, un aprovechamiento máximo de estos cultivos. También son una fuente inagotable de nutrientes, ya que cada especie o cada grupo de especies pues, se caracteriza por tener una fracción pues, lipídica, proteica, glucídica, etcétera, que hace que puedan acumular este tipo de alimentos esenciales. Y aparte de todas estas biomoléculas, también son capaces de generar compuestos de alto valor añadido, como indico aquí al final de
este diagrama, como pueden ser los ácidos grasos omega 3. Y una de las cosas más importantes es que capturan CO2 y lo convierten a oxígeno, y actualmente actúan como actores principales en cuanto al consumo de este CO2 por encima de las plantas superiores. De hecho, aproximadamente el 70% del CO2 que es captado de la atmósfera se realiza por el fitoplancton, que es como se llama a todos estos organismos fotosintéticos y microscópicos que podríamos llamar como mini plantas en general, y donde están las microalgas incluidas. Pues yendo un poquito a la división de I+D+I, voy a centrarme pues, en el proyecto, el grupo operativo MicroAlgaFit, y cuáles son las actividades que realizamos en el mismo. Como objetivos generales, bueno, Ángel ya os ha explicado un poquito todo, pero quería hacer como una especie de diagrama en el que se viera que el objetivo principal es que a partir de diferentes hongos y diferentes microalgas y extractos también, porque son las propias microalgas y los extractos que se pueden obtener de ellas, esos dos organismos se van a someter se van a someter a diferentes experimentos para ver qué actividades biológicas o qué actividades bioactivas in vitro e in vivo tienen con respecto a cultivos celulares. Entonces, las microalgas y los extractos, que es donde yo me voy a centrar, pues bueno, se generarán al final pues, diferentes baterías tanto de biomasas de microalgas como de extractos de las mismas para añadir a piensos para alimentación de los pollos y ver si tienen, pues eso, pues si se puede reducir este uso de antimicrobianos para uso terapéutico. Entrando un poco más de lleno en el proyecto, pues he puesto aquí una diapositiva del cronograma y de las diferentes actividades que se van a llevar a cabo. Como no tenemos mucho tiempo, pues he decidido centrarme en donde NeoAlgae va a tener más peso, que va a ser precisamente en estos resultados 1, o sea, esta hoja de resultados 1, y en las actividades, actividad 1, la actividad 2 y la actividad 3, que, bueno, así como a modo de resumen, pues comprende la generación de esos ingredientes y su escalado posterior, que explicaré en las próximas diapositivas. Ahora un poquito más entrando específicamente, esta primera diapositiva, que se refiere a la actividad 1, es la producción a escala piloto de ingredientes. Como voy a empezar a hablar un poquito más técnico, y yo sé que hay muchos conceptos que tengo súper integrados y que mucha gente no, pues se me ha ocurrido como, bueno, pues poner un pequeño como cartelito donde aparezcan los conceptos clave que voy a ir nombrando a medida que vaya explicando las actividades que vamos a realizar en el proyecto, ¿vale? Entonces, en esta primera actividad, como decía, es el escalado piloto, pero claro, la palabra escalado es necesario explicarla. En microalgas, el escalado comprende todo proceso por el cual se aumenta el volumen de manera progresiva de los cultivos líquidos que, por ejemplo, pueden aparecer en esta imagen ahora mismo. Pues aumentaríamos desde matraces pequeñitos, que son los que aparecen aquí, hasta sistemas un poco más grandes, ¿vale? En este caso, esta actividad la voy a dividir en dos diapositivas. Una sería esta, que es donde explico cómo se obtiene la biomasa, o sea, cómo se obtiene o cómo se realizan los cultivos de microalgas y cómo se generan también las etapas previas de los extractos. Y luego explicaré en la siguiente diapositiva pues, un poquito las fases que llamamos downstream, ¿vale? Las fases en las que obtenemos esa biomasa o tenemos esos extractos de manera real. Entonces, los primeros conceptos clave son el escalado, que es este aumento progresivo, y luego para realizar estos aumentos progresivos de volumen utilizaríamos un inóculo, que sería un volumen pequeño de un cultivo que ya está crecido o que ya ha llegado a una fase de crecimiento máxima, y lo añadiríamos a un volumen de medio de cultivo, que es otro de los conceptos que está aquí,
para ir aumentando este volumen de manera progresiva. En el medio de cultivo estaría pues, el agua, cualquier tipo de agua que utilice esa especie en sí, ya puede ser salobre, marina, como comentaba antes, y la formulación nutritiva, es decir, los nutrientes que añadimos para que ellas coman. Todo ello depende de unas condiciones ambientales, ¿vale? Las microalgas necesitan unas condiciones específicas para su crecimiento y dentro de estas condiciones o parámetros estarían pues, la luz, la agitación, la inclusión de CO2, la temperatura, etc. Entonces aquí, como veis, después de hacer el escalado hasta las condiciones piloto, otro de los conceptos es el de fotobioreactor. En nuestro caso, el escalado piloto se hace hasta 100 litros y nosotros tenemos fotobioreactores de 100 litros en forma de columnas, como podéis ver en la imagen. Los fotobioreactores se denominan así porque son sistemas donde hay un crecimiento de microorganismos y el foto que viene delante es porque necesitan luz, ya que, como recordábamos, pues, bueno, es indispensable para el crecimiento y la actividad metabólica de las microalgas. Y por otro lado, pues una vez todos los cultivos están crecidos, pues se obtendrían esta biomasa, ¿vale? Sin embargo, como también decía en anteriores diapositivas, vamos a utilizar extractos. Entonces, los extractos se generan a través de condiciones ambientales de estrés, que es otro concepto que quería explicar. El estrés es cambiar o alterar las condiciones de estas microalgas para que generen metabolismos de novo, que se llaman, o metabolismos nuevos, y se generen compuestos de alto valor añadido. En este proyecto, en concreto, se va a utilizar una microalga que se llama Haematococcus pluvialis, que es capaz de producir astaxantina, que es un antioxidante natural muy potente y bastante apreciado en el mercado precisamente por eso. Sin embargo, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Sin embargo, pues este extracto no vamos a utilizarlo en sí, vamos a utilizar lo que es el subproducto, que es lo que queda después de extracción. Si yo extraigo una fracción, el resto de fracciones va a quedar en ese subproducto, ¿vale? ¿Y cómo lo hago? Pues bueno, pues por medio de un cosechado, que en el caso de Enelgae se realiza hacia unos tanques de colectores, y un proceso de centrifugación, ¿vale? Por el cual se separa la fracción biomásica, que sería la biomasa, en este caso húmeda, y lo que sería la fracción acuosa, o el agua o el medio de cultivo donde viven. Tras esta centrifugación, lo que se puede hacer es dejarla congelada o secarla. En el caso de Enelgae, lo hacemos mediante una liofilización, que es un secado al vacío y por bajas temperaturas. Y una vez está seca, pues se comienza con las extracciones de los productos de interés y del subproducto. En la siguiente diapositiva, pues bueno, explico un poco el concepto de escalado preindustrial que está relacionado con la actividad 2, donde participamos. El escalado preindustrial, tenéis que tener en cuenta un poquito que implica un mayor volumen, pero implica un mayor volumen hasta cierto punto, ¿vale? Porque estaría comprendido entre 2.000 litros y los 4.500 litros. Los sistemas que vamos a utilizar son sistemas abiertos, en el otro caso eran sistemas cerrados en forma de columna, y extrapolaremos los mejores resultados de la etapa anterior a estos sistemas abiertos, con unas fases de aclimatación bastante críticas, porque pasar de sistemas cerrados a sistemas abiertos produce pues X problemas de aclimatación y adaptación de las microalgas a los mismos. Entonces, bueno, es una etapa un poco crítica. Y después también haremos un escalado tanto de los procesos de centrifugación como de los procesos de extracción. Vale. Y bueno, por último, la actividad 3 sería el escalado, esta vez industrial, de los ingredientes. Estaría caracterizado por la utilización de volúmenes industriales, que serían pues, superiores a 4.500 litros. Siempre se también en fotobioreactores abiertos de tipo raceways, pero esta vez
La diferencia con las otras actividades es que no habría procesos de experimentación o de pruebas, ¿vale? O sea, esta fase sería simplemente para producir ese ingrediente que es el mejor ingrediente que se le puede añadir a ese pienso, ¿vale? Sería una etapa únicamente de producción del ingrediente, es decir, o de una especie o de un extracto. Como siempre, pues bueno, los mejores resultados de la etapa anterior serían extrapolados y aplicados a esta actividad. Pues bueno, ahora voy a entrar un poquito así rápidamente en los resultados destacados que hemos ya obtenido en la actividad 1. Hemos conseguido de manera exitosa realizar un cultivo y un escalado de todas las especies seleccionadas hasta volúmenes piloto. Las especies seleccionadas, las nombró Ángel antes, son Chlorella vulgaris y Arthrospira platensis, pero bueno, también como hay una extracción o un subproducto, un extracto, que también se utiliza para observar su capacidad tanto antiinflamatoria e inmunomoduladora como antimicrobiana, pues también hemos crecido la especie Hematococcus plurialis y la hemos estresado, ¿vale? Entonces, todos estos puntos ya están conseguidos y hemos conseguido esas biomasas secas de las dos microalgas, así como los subproductos de extracción de Hematococcus a nivel piloto. O sea, en pequeñas cantidades, vamos a decir. Y por último, para terminar mi presentación, pues los próximos pasos pues, van a ser más o menos lo que os expliqué en las otras diapositivas, que va a ser el cultivo y escalado de todas las especies seleccionadas hasta volúmenes preindustriales, con todas esas etapas críticas que conllevan el paso de fotobioreactores cerrados a fotobioreactores abiertos. Y por último, la última actividad pues, sería la obtención de estos ingredientes a nivel industrial y de manera productiva y ya no tanto experimental. Y bueno, por mi parte ya terminaría mi presentación. Y bueno, nada, agradecer de nuevo a todas las personas que se han inscrito en el webinar. Y si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantado de poder responderlas. Gracias. Gracias, David, por tu presentación muy clara. Muchas gracias. Vamos a dar paso ahora ya a la siguiente intervención, que estará a cargo de Paloma López, de IFASVET. Paloma es licenciada en veterinaria e inició su actividad profesional dedicada a la calidad del producto, nutrición y dietética en animales de compañía. Actualmente forma parte del departamento técnico de IFASVET, de IFAS Veterinaria. Cuando quieras. David, no sé si puedes dejar de compartir para que comparta Paloma. Perfecto. Bueno, no sé si lo veis. ¿Se ve bien la presentación? Sí, perfectamente, Paloma. Perfecto. Muy bien, bueno, pues nada, aunque ya me ha presentado Ángel, pues me presento nuevamente. Mi nombre es Paloma López y bueno, soy veterinaria, como bien comentaba, y formo parte del departamento de I+D de la empresa IFAS Veterinari. Entonces, bueno, voy a comenzar la presentación haciendo una breve introducción de la empresa. IFAS Veterinari, en adelante IFASVET, bueno, pues es una biotech especializada en la investigación y desarrollo, fundada en el 2019 y, bueno, pues es especializada en la investigación y desarrollo de productos de micoterapia, sobre todo ingredientes nutracéuticos dirigidos a animales de compañía y animales de granja. Los targets en el mercado o clientes potenciales son principalmente hospitales y clínicas veterinarias, tiendas especializadas, fabricantes de piensos y bueno, cooperativas granjeras. IFASVET es una micropyme emprendedora, spin-out de la empresa gallega de biotecnología IFAS Daterra, de la cual bueno, pues IFASVET ha adquirido durante todo este tiempo su conocimiento en micología y su know-how y ha aplicado los principios de la micoterapia y el método científico a la salud animal. Y bueno, aquí un poco como filosofía de la empresa, decir que IFASVET pues está totalmente alineada con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que figuran en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y bueno, pues nada, mencionarlas como para finalizar esta presentación de empresa.
Voy a hacer una breve descripción del proyecto, aunque tanto Ángel como mi compañero David pues también han hecho una breve introducción, ¿no?, en qué consisten los puntos principales o fuertes de este proyecto, pero bueno, voy a ir muy rápido. El problema que se pretende abordar pues es precisamente la resistencia microbiana a los antibióticos, ¿no?, que presentan, como sabéis todos, un elevado impacto tanto a nivel de la salud pública como de la salud animal. Y bueno, la solución que planteamos a través de este proyecto de 3 años de duración pues es investigar y desarrollar nuevos ingredientes y piensos formulados a partir de estos hongos y microalgas que tengan propiedades antibióticas, inmunomoduladoras y antiinflamatorias, pasando todo ello, ¿no?, por la reducción o eliminación del antibiótico, que es otro de los objetivos que planteamos en este proyecto. Y bueno, como idea principal, pues decir que el Grupo Operativo Micoalgafid es un proyecto colaborativo cuyo objetivo, pues como decíamos, ¿no?, la reducción del uso y eliminación del antibiótico en la cadena de producción, en este caso avícola, mediante o siguiendo como varios principios, ¿no? Por un lado está en línea, ¿no?, con los principios de economía circular, pues la reutilización de residuos derivados del procesado industrial, en nuestro caso de los hongos, y su aplicación directa en el sector avícola, ¿no? Todo ello pasa también por una valorización, diseño y por caracterizar piensos de arranque y de crecimiento para broilers formulados a partir de estos ingredientes funcionales que acabo de comentar. Vale, pues igual que ha hecho Neoalgae, expongo un cronograma con las actividades y tareas que vamos a desarrollar a lo largo de este proyecto. Como ves, figuran aquí los 3 periodos, ¿no?, las 3 anualidades del proyecto, desglosado en resultados, las actividades, subtareas y los miembros participantes que son responsables de cada una de ellas. Vale, y a continuación lo que voy a hacer es, a partir de este cronograma y de plan de actividades que acabamos de plantear, pues ir desglosando y detallando cada una de estas actividades con su fecha de inicio y final y un poco una explicación de qué consiste cada una de ellas y, digamos, las tareas que hemos realizado desde IFAS Veterinary para llevarlas a cabo, ¿no? Vale, como actividad 0 estaría el estado de la tecnología, que esto, bueno, pues como su nombre indica, pues ha consistido en una revisión bibliográfica exhaustiva de todos aquellos artículos, estudios científicos en los que se ha utilizado los hongos y se ha aplicado vía pienso en distintas especies destinadas a producción, ¿no? En este caso, centrándonos más concretamente en aves, tanto de engorde como en gallinas ponedoras, pero bueno, también han sido revisados el efecto en otros animales. Y bueno, el objetivo pues no era otro, el de esta actividad, que el de definir esos 5 núcleos de hongos que están participando, ¿no?, en el ensayo in vitro que se está desarrollando en el Centro Tecnológico AINIA, así como los 2 posibles núcleos de sinergia, ¿no? Esto de sinergia lo explico. Son otros 2 núcleos que van a participar en el proyecto que están formados tanto por hongos como por microalgas. Digamos que aquellos que obtengan mejores resultados de respuesta tanto a nivel inmunomodulador como de capacidad antiinflamatoria y antimicrobiana, pues serían los seleccionados y estableceríamos una sinergia de hongos y algas para seguir analizando, ¿no?, evaluando su efecto sinérgico dentro del proyecto. La siguiente actividad, bueno, esto es un poco en línea, ¿no?, lo que ha comentado también Neoalgae, que es esa producción a diferentes escalas de los ingredientes, por nuestra parte, lógicamente, los hongos. Nosotros, bueno, pues aplicando el principio de economía circular, IFASVET utiliza dentro de este proyecto materias primas derivadas de su proceso industrial. Concretamente se hace pues, uso de materias primas ecológicas que proceden de estas especies de hongos de elevado interés científico que comentamos hace un rato. Bueno, destacar que la tecnología propia de IFASVET pues envuelve varios procesos y metodologías de última generación que están constantemente sometidos a una revisión, ¿no?, para mantener ese grado de innovación continua y que, bueno, permiten la obtención tanto de micelios como de carpóforos como de extractos obtenidos de nuestros hongos y ricos en esos compuestos activos, ¿no? Como resultado de esta primera actividad, pues era obtener una pequeña muestra de ingredientes para participar dentro del ensayo in vitro que se está desarrollando, como digo, en AINIA.
Vale, las siguientes actividades pues, son también de fabricación, de producción de los mismos ingredientes, solo que a diferentes escalas, igual que en NeoAlgae. Uno a escala preindustrial y otro a escala industrial de estos ingredientes, ¿no? Y el objetivo, lógicamente, pues, es suministrar estas cantidades, pero ya enfocadas a la fabricación de los lotes de pienso experimental destinados al proyecto, ¿no? Que en este caso se van a fabricar a escala preindustrial en el Centro Tecnológico IRTA, en una planta experimental que poseen en Tarragona, en la que tienen 2 equipos de granulación pues destinados para este fin, y luego una producción ya pues, un escalado muy superior que se va a llevar a cabo en Uvesa, ¿no? La actividad 6 del proyecto corresponde a la reproducción del proceso de producción de pienso a escala de laboratorio, pequeña escala y piloto, ¿no? Que serían ya estas fabricaciones de los piensos formulados propiamente dichos, ¿no? Con estos equipos de granulación tanto en IRTA como en Uvesa. Las siguientes actividades dentro del programa pues corresponderían al ensayo in vitro que se está llevando a cabo en AINIA, ¿no? Tampoco no me voy a parar mucho porque esto ya lo han comentado anteriormente mis compañeros. Lo que se pretende a través de este ensayo in vitro pues, es evaluar la capacidad antimicrobiana, en este caso de los hongos y de las combinaciones de hongos y microalgas, y de la capacidad también antiinflamatoria e inmunomoduladora. Y con ello pues, el objetivo es seleccionar, ¿no? Establecer una toma de decisiones de qué núcleos de hongos y sus sinergias pasan a la siguiente fase, ¿no? de micoalgafid. Las siguientes actividades son también dentro del in vitro, sería digamos una segunda fase dentro de la actividad a realizar en AINIA, solo que se hace una valoración de la capacidad antimicrobiana, inmunomoduladora y antiinflamatoria de los hongos y sus sinergias posterior al proceso de fabricación de los piensos, ¿no? Teniendo en cuenta las posibles pérdidas de funcionalidad posteriores al tratamiento térmico y, lógicamente, también teniendo en cuenta pues el efecto, ¿no? de digestión aviar, contando con un simulador gastrointestinal aviar. Y, bueno, pues lógicamente el objetivo de esta actividad pues, es seguir validando esos 3 efectos en los núcleos de hongos y sus sinergias. La actividad 12 corresponde a la caracterización analítica de los piensos, tanto ingredientes como los piensos de arranque y de crecimiento para pollitos, para lo cual hemos establecido un plan analítico con la U de Vigo, la Universidad de Vigo, y bueno, pues con el fin de parametrizar estos productos a nivel físico-químico, nutricional, molecular, a nivel sensorial, a nivel de cumplimiento, ¿no? Que según establece la normativa europea pues de criterios microbiológicos, límites de pesticidas, metales pesados, recuento también de micotoxinas, estudios de estabilidad, ¿no? El estudio de vida útil de materias primas y de piensos, y bueno, pues con el único objetivo de caracterizar el prototipo formulado y definir una ficha técnica y especificaciones de producto. Vale, ya doy paso a la siguiente sección de la presentación, que correspondería a los resultados del proyecto. Y aquí, bueno, pues digamos como resultado, ¿no? De la actividad 1, que era de consulta bibliográfica, bueno, pues aquí decir que se ha realizado una revisión exhaustiva, ¿no? De antecedentes bibliográficos para, bueno, pues conseguir toda la evidencia posible sobre el uso de los hongos en ganadería y en concreto pues aquellos estudios que se hayan hecho del uso de hongos en la ración de pollos de engorde, ¿no? Más adelante, en la siguiente diapositiva, pues cito exactamente la misma búsqueda realizada en gallinas ponedoras. Entonces, bueno, pues aquí en esta simplemente citarlos, que ya los hemos ido comentando a lo largo de todas estas presentaciones, pues bueno, que los estudios consultados demuestran, ¿no? Indicios, evidencias de un efecto promotor del crecimiento en pollitos alimentados durante ciclos de 42 días con pequeñas cantidades de hongos, ¿no? En concreto, bueno, pues incidiendo sobre parámetros productivos como puede ser el peso, la ganancia media diaria, el crecimiento y una optimización del índice de conversión, lo cual también es importante. Luego también pues se ha evidenciado a través de estos estudios pues un efecto probiótico a través de la modulación de la microbiota intestinal, ¿no? Se ha observado que bueno, pues, los hongos ejercen un efecto positivo en la salud intestinal de
estas aves, aumentando lo que son las poblaciones, ¿no? La colonización del intestino con bifidobacterias y lactobacillus, y en detrimento de las poblaciones de enteropatógenos, ¿no? Como pueden ser E. coli, salmonella, bacteroides o enterococos. Luego también, pues bueno, que hay evidencias de que los hongos ejercen esta actividad inmunomoduladora, ¿no? En concreto a través de una inducción, de un efecto positivo en la respuesta inmunecelular inmunitaria a través de la activación de macrófagos, células NK y linfocitos B y T, que bueno, desencadenan una producción, ¿no? una elevación de ciertas inmunoglobulinas y de citoquinas. Después también se ha evidenciado pues, cierto efecto antiviral, en concreto frente a enfermedades como la IBD, el síndrome de Newcastle y antiprotozoario, ¿no? En este caso frente a cocidios, por ejemplo, del género Eimeria. También destacar pues, que ha habido varios estudios, sobre todo in vitro, donde se demuestra la actividad antioxidante de los hongos a través de mecanismos de neutralización de radicales libres. Y luego, bueno, pues también se ha hecho consulta de varios estudios que refuerzan el papel que los hongos representan a nivel nutricional en las dietas, en este caso de broilers, ¿no? Así muy rápido, pues comentar que los hongos a nivel de composición se caracterizan por tener un nivel muy interesante de proteína, ¿vale? En concreto más de un 30% de sobresustancia seca lo es, y que además pues reúne todos los aminoácidos esenciales. Contiene también un perfil muy interesante de vitaminas del grupo B y bueno, pues, también hay presencia de fibras probióticas como puede ser la quitina, ¿no? Presente en la pared celular tanto de hongos como de artrópodos. Posee un valor de grasa bastante bajo, pero bueno, es de destacar que dentro de ese porcentaje bajito pues que hay un interesante contenido en ácidos grasos insaturados. Luego, como resultados de consulta bibliográfica de pues, exactamente lo mismo, ¿no? Se evidencia del uso de hongos en la ración de gallinas ponedoras, pues bueno, también se ha observado un efecto promotor del crecimiento a través, ¿no? del crecimiento de estas gallinas ponedoras, un aumento en la producción diaria de huevos y también del peso de unidad, ¿no? El aumento del peso de huevos. También a través de estos estudios se ha evidenciado una mejora en la calidad del huevo, en concreto en ciertos aspectos, como puede ser una mejora del espesor de la albúmina, también un aumento en contenido de ácidos grasos y de disminución de colesterol en la yema. Exactamente igual, pues también se han obtenido evidencias de la actividad inmunomoduladora y del efecto antibacteriano, en este caso en concreto frente a Salmonella. Y, lógicamente, bueno, destacar también en ponedoras pues que nuestro producto, ¿no? En los hongos, en este caso, pues representa también un ingrediente interesante, ¿no? De cara a alimentación animal, por lo comentado anteriormente, ¿no? Vale, como segundo resultado obtenido por nuestra parte a lo largo de esta primera anualidad del proyecto, pues está la producción de lotes de 400 kilos de las materias primas que hemos definido anteriormente. Y como tercer resultado, bueno, no está completado, ¿no? Puesto que estamos teniendo reuniones con AINIA y nos van dando un poco a cuentagotas, ¿no? Estos resultados que están obteniendo a nivel in vitro, pero bueno, nos han llegado ya algunos resultados, pero estamos pendientes de otros, ¿no? A nivel de la actividad 4, de capacidad antimicrobiana de los hongos, bueno, pues decir que todavía el material tiene que ser testado frente a E. coli y Campylobacter, digamos que estaría pendiente todavía de resultados de esta actividad. Y con respecto a la actividad 5, la inmunomoduladora y antiinflamatoria de los hongos, bueno, pues decir que se han realizado unas pruebas in vitro con macrófagos aviares HD11 y que como biomarcadores se han seleccionado la interleuquina 1 y 6 como citoquinas biomarcadores de la respuesta proinflamatoria y la interleuquina 10 como marcador, ¿no? De la respuesta inflamatoria. Y bueno, pues estos resultados muestran que los hongos incrementan esta expresión hasta 50-100 veces en el plano basal y lo disminuyen en el inflamatorio de las citoquinas proinflamatorias, lo cual, bueno, pues evidenciaría, ¿no? Una respuesta proinflamatoria por parte de los hongos. Y luego, con respecto a los resultados de la interleuquina 10, bueno, pues esto sigue pendiente por parte de AINIA y bueno, pero sí que podemos avanzar que los resultados a nivel de inflamación pues están resultando muy interesantes.
Y luego, bueno, pues decir que todas las muestras de hongos muestreadas hasta la fecha en EINIA pues han demostrado capacidad inmunomoduladora. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Gracias, Paloma. Buenos días a todos. Lo primero, gracias por asistir. Voy a quitar la cámara si no es molestia para evitar problemas también de conexión. Bueno, mi nombre es Elena Molinero, soy la responsable de I+D del Grupo Uvesa, soy licenciada en veterinaria por la Universidad de Zaragoza. Empecé mi carrera en Uvesa, haciendo prácticas en distintos departamentos y ayudé a la implantación de lo que es el departamento de I+D del grupo hasta finalmente estar al frente de él. Al igual que mis compañeros, voy a comenzar con una breve presentación de lo que es Grupo Uvesa. Uvesa nace en 1964 en Tudela, Navarra. Es fundada por un grupo de veterinarios. Durante los 3 primeros años, 4 o 5 de nuestra actividad, teníamos 3 plantas procesadoras de aves y 3 fábricas de pienso en la zona de Tudela, Valladolid y Valencia. En el año 2000 adquirimos la planta de Málaga y a partir del 2008 damos un gran salto tecnológico, puesto que se construye una nueva planta en Tudela con las últimas tecnologías más punteras en el sector, siendo la planta más moderna de España por aquella época. Ya desde 2008 hasta la actualidad hemos ido acometiendo numerosas inversiones para reformas, nuevas adquisiciones o bien construcción de nuevas plantas hasta construir lo que actualmente es el Grupo Uvesa. Grupo Uvesa es uno de los grupos agroalimentarios más importantes a nivel nacional y somos el segundo productor de pollo en España. Tenemos 3 áreas de actividad, el área avícola, la área porcina y la fabricación de piensos compuestos. En el área avícola contamos con el control integral al 100% de la producción. Disponemos de incubadoras, granjas de gallinas de recría y reproductoras, granjas de cebo de broilers, plantas de procesado, plantas de elaborado y plantas de congelado. En el área porcina disponemos de centros de inseminación, granjas de madres y granjas de cebo. En este caso no disponemos de mataderos, sino que comercializamos los cerdos cebados vivos a los principales operadores cárnicos del país. Y por último, la fabricación de piensos compuestos que son para autoconsumo de nuestras granjas que están integradas. Es decir, no comercializamos pienso a terceros. Tenemos granjas avícolas y porcinas integradas en toda España, 4 fábricas de piensos, 7 plantas, 4 de ellas son procesadoras de aves, una de elaborados cárnicos de pollo, otra de embutidos y la sala de congelado, 2 delegaciones comerciales, 3 salas de incubación. Somos más de 2.000 trabajadores, tenemos integrados más de 600 granjeros y contamos con más de 1.500 accionistas. La calidad es uno de los pilares de la empresa. Actualmente estamos certificados con Bienestar Animal Welfare en granjas avícolas y procesos desde enero del 2020. Estamos en proceso también de certificación en las granjas de porcino. Esperamos que a corto o medio plazo estén certificadas en su totalidad. Y asimismo contamos también con las certificaciones más exigentes de calidad, IFS, BRC, la ISO 9001-14001 y también con certificaciones como sería el Halal. Nuestros clientes principalmente son retail, food service e industria. Tenemos gran capacidad de adaptación a sus demandas con diferentes formatos y presentaciones, calibraciones o especificaciones. También tenemos una visión internacional que está adaptada a cada necesidad y a cada país con el Departamento de Exportación. A continuación voy a pasar a describir qué es lo que va a aportar Uvesa al proyecto. Por una parte sería el diseño de los ensayos y la validación de los desarrollos que han sido llevados a cabo por IFAS y NOALGAE en granjas de pollos para valorar el efecto desde un punto de vista epidemiológico, sanitario y productivo. Para ello, como ya han comentado anteriormente mis compañeros,
serían de carácter supraautonómico. En esta ocasión, Uvesa participaría con 4 zonas: la zona de Navarra, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Andalucía. Y a continuación voy a pasar a contar de una manera lo más resumida posible en las tareas en las que participa Uvesa más activamente. Por una parte estaría la actividad 0, estados de la tecnología. Dentro de esta actividad está la tarea 0, estado de la tecnología y conocimientos previos en materia de los ingredientes de interés y procesos tecnológicos para su aplicación vía pienso. Durante la primera anualidad del proyecto, que ya se ha llevado a cabo y se ha finalizado, hemos realizado una búsqueda amplísima de publicaciones sobre la inclusión de ingredientes que tengan propiedades antibacterianas e inmunomoduladoras vía pienso para avicultura. A la hora de hacer esta selección de publicaciones hemos tenido en cuenta la compatibilidad con el resto de ingredientes que puede haber en la fórmula habitual del pienso de los animales, la forma y el momento de inclusión, factores limitantes o factores antinutricionales, entre otros. Y hemos consultado diversas fuentes, algunas de ellas pues FEDNA, Selecciones Avícolas, PubMed, Elsevier, etc. Ya dentro de la segunda y tercera anualidad del proyecto vamos a llevar a cabo el resto de actividades. En la actividad 4, evaluación in vitro de la capacidad antimicrobiana de los ingredientes y sus combinaciones, vamos a participar en la tarea 4.1 y la 4.2. La 4.1 es el estudio de cepas más frecuentes en la producción avícola integrada nacional. En este caso, por una parte, vamos a hacer búsqueda en publicaciones que estén relacionadas con la salud y la seguridad alimentaria para conocer cuáles son las cepas más frecuentes de los patógenos que están presentes en campo. Y por otro lado, vamos a realizar un estudio epidemiológico de carácter supraautonómico a nivel de campo para identificar, analizar datos y cuantificar estos microorganismos. La tarea 4.2 sería la evaluación in vitro de la capacidad antimicrobiana de ingredientes y sus componentes. Aquí lo que vamos a realizar es la evaluación del efecto inhibitorio de los ingredientes seleccionados frente a un grupo de bacterias, en este caso va a ser Campylobacter y Salmonella y E. coli, y bien será con cepas obtenidas de campo o de colección. Y así pasamos a la actividad 6, reproducción del proceso de producción de pienso a escala laboratorio o pequeña escala. El objetivo de esta actividad realmente es la obtención a pequeña escala de piensos para realizar los ensayos que evaluarán si los procesos a los que se van a someter esos piensos van a afectar al efecto biológico de los ingredientes desarrollados. En esta actividad participamos en 2 tareas, la 6.1 y la 6.2. En la 6.1 es diseño de las fórmulas nutricionales de los piensos empleados para los ensayos. Aquí Uvesa va a realizar el diseño de las fórmulas de los 2 tipos de pienso que empleamos habitualmente en granja experimental, y de cada uno de esos 2 tipos de pienso pretendemos preparar al menos 3 variables. Un pienso que le hemos llamado A para identificarlo de esa manera, que estará hecho en base a microalgas, un pienso H en base a hongos y el pienso AH, que sería una combinación de ambos. A mayores lo vamos a enfrentar con piensos control, que en este caso no llevarán ninguno de los ingredientes desarrollados en el proyecto. También vamos a realizar un análisis de materias primas para conocer cuál es la calidad nutricional, la calidad microbiológica, entre otros, de estos ingredientes y de estos piensos. Y una vez que en la tarea 6.1 hemos diseñado las fórmulas, la 6.2 es la obtención a pequeña escala de estos piensos experimentales. Entonces, se realizarán las pruebas de fabricación de los lotes de piensos experimentales que hemos descrito anteriormente, así como de los lotes control. Ya pasaríamos a la actividad 9, que sería la simulación in vitro de la digestión aviar de los piensos. En este caso, Uvesa va a facilitar la información nutricional y las características de los piensos para realizar la simulación de la digestión de los mismos, facilitando información sobre las condiciones más adecuadas para realizar esa simulación, según los conocimientos fisiológicos de avicultura y teniendo en cuenta, por ejemplo, el pH del medio, composición de las secreciones gastrointestinales, etc. En la actividad 10 se va a llevar a cabo la evaluación in vitro de la capacidad antimicrobiana de los digeridos de los piensos obtenidos en la actividad 9. Se va a facilitar la información necesaria para realizar las pruebas in vitro de la capacidad antimicrobiana.
Y, por otra parte, si fuera necesario, se facilitarían cepas de campo de Campylobacter, Salmonella y E. coli. Y ya en la actividad 11 se va a hacer la evaluación in vitro, pero en este caso va a ser de la capacidad inmunomoduladora y o antiinflamatoria de los digeridos. E igual que en la actividad 10, se va a colaborar en el asesoramiento nutricional y sanitario necesario para lo que es el planteamiento técnico de los ensayos. Luego estaría la actividad 12, caracterización analítica de piensos e ingredientes seleccionados. En este caso participamos en la tarea 12.1, caracterización analítica de las materias primas y piensos experimentales ganadores. VESA lo que va a realizar es un control sobre la calidad de cada uno de los piensos que mejores resultados se han obtenido en las actividades anteriores. Aquí se va a realizar un análisis de la composición nutricional, tanto a través de tecnología NIR como posible vía húmeda, análisis microbiológicos, control de la durabilidad del gránulo. Este factor es muy importante en avicultura, puesto que un gránulo excesivamente duro o excesivamente blando afecta muchísimo al índice de conversión. Y luego otros aspectos como el color, aspecto y el olor final del pienso, con la finalidad de valorar si el animal lo va a aceptar o no. En caso de que consideremos que puede haber cierto rechazo por parte de los animales, se reformularía o se pensaría en alternativas. Ya pasamos a la actividad 13, que es la evaluación in vivo de los piensos experimentales en la granja avícola experimental. En este caso participamos en 4 tareas. La tarea 13.1 sería el diseño de las fórmulas nutricionales de los piensos para los ensayos in vivo y fabricación del pienso experimental con los nuevos ingredientes. Y de nuevo aquí tendríamos que diseñar las fórmulas nutricionales de cada tipo de pienso experimental por si hubiera habido alguna variación en las materias primas principales de formulación de piensos. Una vez que se han diseñado las fórmulas, fabricaríamos los distintos tipos de piensos según el protocolo que hemos establecido en las tareas anteriores. Pasaríamos a la tarea 13.2, que sería la caracterización nutricional y microbiológica de los piensos experimentales para los ensayos in vivo, donde, de nuevo, volveríamos a hacer un análisis de la composición final nutricional, análisis microbiológicos, control de la durabilidad del gránulo, entre otros. Luego ya en la tarea 13.3 se realizaría una evaluación in vitro para comprobar la capacidad antimicrobiana e inmunomoduladora de los ingredientes en los piensos que van a ir destinados a la prueba en vivo, para comprobar que lo que se ha realizado en actividades anteriores y los resultados que han arrojado las actividades anteriores se corresponden realmente con el pienso, ¿no?, que van a consumir los pollitos en la granja. Y a la tarea 13.4 sería el ensayo in vivo en sí, donde vamos a hacer una evaluación checklist clínico, epidemiológico y productivo al inicio, durante y al final de la prueba. Entonces, en este caso, VESA va a planificar el ensayo en función de los piensos experimentales que mejores resultados hayan obtenido en los ensayos anteriores, y estimamos realizar 4 lotes experimentales, 3 de ellos con ingredientes desarrollados del proyecto y otro lo enfrentaremos frente a un control. Y ya para finalizar, estaría en la actividad 14 y 15. En la actividad 14, evaluación de las heces para recuento de microorganismos patógenos de interés. Aquí lo que vamos a proceder es al análisis de heces o cama de los animales para ver si hay presencia o recuento de Salmonella, Campylobacter y E. coli. Con esto lo que veremos es si realmente estos ingredientes han sido efectivos o se comportan de la misma manera in vitro que in vivo. Y en la actividad 15, en este caso, lo que vamos a hacer es la evaluación de la sangre para cuantificar los parámetros relativos al estado inmunitario. Aquí se analizará el suero obtenido de la sangre de los animales para cuantificar niveles de citoquinas inflamatorias que previamente habremos seleccionado en otras actividades, y también realizaremos un hemograma completo. Y esto sería todo por parte de VESA. Muy bien, muchas gracias, Elena, por tu intervención. Pues pasamos a la ronda de preguntas ya para terminar con este webinar de presentación. Y os recuerdo, bueno, cualquier duda la podéis dejar a través del chat. Entonces os voy a ir recogiendo las que ya están planteadas en el chat. La primera de ellas la hace Beatriz y pregunta que si hay más sistemas de cultivo de microalgas aparte de los mencionados en la presentación. Bueno,
Pues sí que hay muchos sistemas de cultivo. De hecho, ahora mismo en investigación es un tema bastante trendy, por decirlo de alguna manera, el generar sistemas de cultivo cada vez más adaptados a X procesos. Yo comentaba que había sistemas cerrados y sistemas abiertos, así de manera general, pero bueno, dentro de los sistemas cerrados, por ejemplo, están los sistemas tubulares, que son específicos para conseguir una alta concentración y un crecimiento bastante exagerado de las microalgas en su interior, pero todo ello depende un poco del coste que tienen, porque también implica un coste más alto. En los sistemas abiertos también existen las lagunas abiertas, que simplemente serían una especie de raceways, los que comentaba en la presentación, pero sin motor. O sea, serían lagunas inmóviles. Y luego a partir de ahí ya hay muchísimos diseños dentro de esos dos bloques en los que como te puedes perder de tanta literatura científica que está viendo ahora en cuanto a la optimización tanto de costes, o sea, optimización, vamos a decir, tecnoeconómica, de los diseños de los fotobioreactores. Pero sí, hay muchísimos tipos. Pues también para ti, David, otra pregunta sobre a qué te referías exactamente con estresar a las microalgas. Sí, es que es un palabra un poco personificado que se utiliza también en ciencia. Estresar es cambiar o alterar las condiciones físico-químicas y ambientales de un cultivo para generar, pues creo que lo comenté en la presentación, para generar pues nuevos compuestos que antes no estaban, ¿vale? Ante ese estrés, pues, por ejemplo, en cuanto a la astaxantina, al carotenoide que produce la especie Hematococcus pluvialis, esta astaxantina se produce por un metabolismo de novo, o nuevo metabolismo, es decir, la ruta metabólica que aparece no estaba previamente en el metabolismo central de la microalga. Y lo que hace es, pues, bueno, en referencia pues, o bajo un estrés lumínico, pues produce estas sustancias fotoprotectoras que son. Es como si se echase pues una crema del sol, ¿sabes? Algo parecido así. Entonces, pues sí, la palabra estrés es como un poco, un poco extraña, así que me lo han preguntado más veces, pero se utiliza para esto que te estoy comentando. Sí. Ok. Pues, bueno, más preguntas para ti. También te preguntan que por qué se han seleccionado estas especies en concreto de microalgas. Vale, esa es buena. Pues bueno, principalmente nosotros en todos los proyectos, pues más o menos seleccionamos las especies en base a dos criterios. Uno en un criterio bibliográfico puro, en el sentido de nosotros, aunque no he comentado en la presentación, sí que de actividad cero también participamos, que es como una revisión bibliográfica de todo lo que tenga que ver con el proyecto. A partir de esa revisión, pues vemos un poco las especies que son más adecuadas para generar las actividades o los objetivos del proyecto. Y la segunda, o el segundo punto en el que nos basamos para ello, pues bueno, es un poco también la experiencia de la empresa en cultivo. Porque necesitamos también, sobre todo en estos proyectos que son con escalados bastante grandes, a niveles industriales, pues necesitamos también generar cultivos o tener un cierto backup de esos cultivos o experiencia para poder servir, ¿sabes? Al final siempre somos las primeras etapas de todos los proyectos o los primeros eslabones, entonces necesitamos como asegurar también que podemos servir a los socios del proyecto y a las siguientes etapas. Y por eso son básicamente esas dos preguntas, esas dos bases. ¿Vale? Pregunta también Carlos, Sí. que en el caso de la microalga H. pluvialis, si se usaría el extracto o la biomasa residual, y para las otras dos microalgas, que si se usaría la biomasa completa. Vale, pues mira, en el caso, Carlos, de Haematococcus pluvialis,
se utilizaría el subproducto, ¿vale? Sería la biomasa residual lo que se utilizaría. Porque entendemos que la extracción o la parte lipídica, que es lo que se extrae más o menos de manera, vamos a decir, habitual dentro de una de las microalgas, ese extracto lipídico yo creo que encarecería bastante el producto final. Entonces, nosotros tenemos acumulados subproductos de la extracción de la Haematococcus y también bibliográficamente sí que hemos sabido que dentro de esa fracción del subproducto es realmente donde se pueden encontrar los compuestos que pueden tener estas actividades tanto antimicrobianas como inmunomoduladoras. Entonces, pues preferimos cerrar un poco el círculo, vamos a decir, o así en términos de economía circular un poquito, y no tener ningún residuo a la hora de generar las actividades del proyecto. Entonces, pues bueno, preferimos utilizar este subproducto que normalmente nunca se utiliza y queda como un poco almacenado, ¿vale? Entonces, pues bueno, por cerrar un poco el ciclo de entradas y salidas dentro de todo el proceso, pues es interesante. Y luego respecto a clorela y espirulina sí que utilizamos la microalga completa. De hecho, no lo comenté en la presentación, pero hacemos mezclas también de las dos. O sea, se utilizarían individualmente y después haría una mezcla de las dos para ver el efecto, si hay algún tipo de sinergia o algo. Gracias. No. Pregunta Beatriz Isabel. Bueno, comenta que sería interesante saber el precio de la biomasa seca y la diferencia de precio con respecto a los extractos. Bueno, pregunta también un poco en la línea de cómo afectará la incorporación, ¿no?, tanto de las microalgas como de los hongos al precio final de los piensos. Bueno, pues claro, al final el que tenga, o sea, nosotros tenemos que realizar procesos muy ajustados tecnológicamente, ¿vale? Por eso también es interesante que se seleccionen microalgas de las cuales ya tengamos algún tipo de background en ese sentido, porque también, aparte de saber cultivarlas mejor, también hemos ajustado mucho los costes de producción. Entonces, en cuanto, obviamente, a las biomasas secas de clorela y de espirulina, son más baratas a la hora de costes fijos de producción que los extractos, porque implicaría pues un proceso más y un cuello de botella más. O sea, quiero decir, si tú produces solo biomasa en polvo, pues llegarías hasta ese punto, pero de esa biomasa en polvo hay un porcentaje que también es pequeño, que sería el extracto. Entonces, aparte de añadir una tecnología más y un paso más, pues reduciría esa cantidad de producto, de ingrediente que podrías añadir al pienso. Entonces, pues encarecería más ese extracto que la biomasa seca. Pero bueno, parece que el extracto de momento no tiene así mucha actividad, entonces intentaremos ir por la vía de las biomasas secas, que son más adecuadas a todos los niveles que te explico ahora mismo. Perfecto. La siguiente pregunta. Bueno, no sé, Paloma, ¿querías comentar algo? No, simplemente me pareció que la pregunta iba dirigida también no solamente a las microalgas, sino también a los hongos. Sí, claro. Y en este caso, pues coincido totalmente con David, ¿no? En nuestro caso también el empleo de micelios, de carpóforos, de producto molido, bueno, pues más encaja, ¿no?, mejor dentro de lo que es el margen que se permite, ¿no?, económicamente me refiero, en ganadería y bueno, el tema de los extractos, aunque lo vamos a estudiar a lo largo de todo el proyecto, bueno, pues presenta un encaje diferente. Perfecto, aclarado, gracias, Paloma. La siguiente pregunta es de Sandra, que pregunta actualmente en qué fase o actividad del proyecto estamos, ¿no? ¿Qué fases hemos alcanzado? Pues esta, si quieres, la puedo contestar yo. Estaríamos ahora mismo, si digamos nos basamos en el cronograma, lo podemos, de hecho lo puedo presentar un segundito para que así lo veamos todos. Vamos a ver. Se ve bien, ¿verdad? Sí.
Vale, bueno, pues estaríamos ahora mismo más o menos iniciando el periodo 2, más o menos por aquí. Ya, digamos, a las puertas de empezar con las actividades 6 y 7, ¿no? De reproducción del proceso de pienso a escala de laboratorio, pequeña escala y piloto, ¿no? Y finalizando, porque también es verdad que todavía no hemos terminado estas actividades 4 y 5, vamos con un pelín de retraso, ¿no? en el cronograma. Pero bueno, ya tendrían que estar finalizadas, pero ya, como os he comentado anteriormente, nos quedan unos resultados del in vitro y con eso finalizaríamos, ¿no? Digamos que estamos pues, en el periodo 2. Perfecto. La siguiente pregunta ya es para Elena. Pregunta Beatriz Isabel, bueno, respecto a los factores limitantes, según la bibliografía consultada durante la revisión que se ha realizado en esa actividad de lo que se comentaba, que si se sabe ya cuál es la cantidad máxima que se puede añadir tanto de algas como de hongos a los piensos sin dañar a los animales. Bueno, realmente, como han dicho mis compañeros, todavía no está definido exactamente cuáles van a ser las especies, por así decirlo, que vamos a utilizar en el ensayo, ¿no? Entonces, dependerá mucho también del tema biomasa, tema extracto, tema combinaciones. Así que realmente en la bibliografía sí que aparecían ciertos datos, pero eran datos muy aislados, concretos, que ahora mismo no recuerdo y que no sabemos si van a ser aplicables 100% a estos desarrollos, ¿no? Vale. La siguiente pregunta también es para ti, Elena, y es que ¿qué otras medidas se están llevando a cabo en UBESA para conseguir el objetivo del proyecto? Bueno, yo creo que en UBESA y en todo el sector, ¿no? En general, el sector de la avicultura ha cambiado mucho desde hace años. Principalmente, nuestro objetivo es el bienestar animal, por supuesto, la seguridad alimentaria. Se trabaja mucho en el tema de mejora de las instalaciones ganaderas, tema de formaciones a los granjeros integrados, en el tema de manejo de las aves en las granjas, revisión exhaustiva de la calidad de las materias primas que se suministran a los piensos y, por supuesto, estamos en búsqueda constante de ingredientes similares a los que se desarrollan en el proyecto, ¿no? Cualquier ingrediente que pueda beneficiar la flora intestinal o ejercer un efecto positivo sobre el sistema inmune del animal, pues siempre son cosas que estamos dispuestos a testar, ¿no? Muchas gracias, Elena. Comenta Beatriz Isabel también respecto a los hongos, dice que son sintetizadores de antibióticos y de micotoxinas de manera natural, ¿no? Entonces, que entiende que se realizarán análisis toxicológicos bueno, en la INIA o en la Vigo. Sí, en este caso, bueno, pues está en lo cierto, ¿no? Dentro de la composición de los hongos, pues hay moléculas que, como bien he dicho durante la presentación, pues hemos obtenido, ¿no? Se han obtenido evidencias de que esos compuestos pues tienen esas propiedades antimicrobianas, ¿no? tan interesantes. Y sin embargo, con respecto a lo de las micotoxinas, bueno, decir que no todos los hongos, hay hongos productores de micotoxinas, en concreto, creo recordar Fusarium, Aspergillus y no sé qué otros se me escapan, que eran los 3 principales productores de penicillium, productores de micotoxinas, ¿no? En este caso, bueno, pues sí que supongo que en la caracterización del pienso final sí que se hará, pues, porque lleva más ingredientes, ¿no? Y que además supongo que será un parámetro que se analizará habitualmente, ¿no? Pues sí que se llevarán a cabo. Supongo que, ¿en dónde? Pues la verdad es que supongo que lo haremos en la Universidad de Vigo, porque así está dentro del cronograma, ¿no? Dentro del plan de actividades, pues lo tenemos organizado así, realizarlo con lo de Vigo. Sí.
Y perdona, Paloma, por alusión un poco también. Nosotros también llevamos a cabo, además de manera habitual, análisis de micotoxina Claro, tanto como en materias primas. claro. Entonces, esa parte sí que va a estar controlada también por nuestra parte. Claro, claro, me refería más por eso, o sea, en cuanto a análisis de piensos, ¿no? Que es donde tiene más sentido hacer este análisis. Vale. Y si me permitise, que me gustaría, volviendo un poco a la anterior consulta que comentaban, ¿no? Que esas cantidades a añadir de hongos y de algas para que no dañen a los animales, bueno, pues decir que dentro del proyecto, lógicamente, se han considerado materias primas que están dentro del catálogo de materias primas autorizadas para alimentación animal, con lo cual son materias primas seguras. Otra cosa es qué cantidades o qué productos y en qué concentraciones, qué mezclas son las más interesantes para conseguir los objetivos del proyecto, ¿no? Pero eso es otro tema, y el tema de dañar a los animales. Trabajamos con materias primas seguras para los animales. Gracias. Perfecto, aclarado. Otra pregunta que es si sería posible tener un link para volver a ver el webinar o enviarlo a los compañeros. Sí, hoy o mañana, probablemente mañana, colgaremos en el canal de YouTube del proyecto, Grupo Operativo de Colgafeed, el webinar que estamos presentando hoy. Y bueno, pues esto estará disponible para que lo compartáis y demás. También lo compartiremos a través de nuestras redes sociales, o sea que bueno, no va a haber ningún problema para encontrarlo seguro. La siguiente pregunta es de Carlos, que comenta que si tenemos pensado algún tratamiento para la biomasa de Emetococcus. Dice, porque al enquistarla disminuiría su digestibilidad y no sabe si también afectaría a la biodisponibilidad de los componentes de interés. Vale, pues también súper buena pregunta, porque, bueno, enquistarla a lo mejor es un concepto que no he explicado en la presentación, pero el enquistamiento es la última fase de estrés de Haematococcus pluvialis, ¿vale? En la fase en la que se convierte, o sea, como que prácticamente aumenta su tamaño unas 10 veces y se convierte en una bola roja enorme que está cargada de este compuesto de interés que os comentaba, eso por un lado. Y precisamente por este enquistamiento es cierto que las paredes celulares, aparte que de por sí las paredes celulares de una célula vegetal son pues bastante duras, este proceso de enquistamiento también aumenta su dureza. Entonces sí que vamos a hacer, o sea, durante los procesos de extracción hay una fase previa que se llaman pretratamientos, ¿vale? Que básicamente se utilizan para hacer esta rotura de la pared celular. Dentro de la experimentación que vamos a llevar a cabo en la fase de extracción, también vamos a incluir pues, diferentes diseños experimentales centrados en el pretratamiento, pues, ya que pues, hay diferentes procesos o técnicas, como puede ser la sonicación, la aplicación de altas o bajas presiones, etcétera, que pueden hacer una disrupción que se llama en la pared celular, lo que mejoraría pues, la liberación de esos compuestos de interés. Entonces, sí, vamos a hacer esos procesos bueno, de hecho estamos en ello, probando diferentes técnicas para ver cuál es la mejor de ellas para la recuperación de los compuestos de alto valor. Sí. Gracias, David. Y ya la última pregunta que tenemos, pregunta Sandra, bueno, por curiosidad dice que cuáles son los principales obstáculos que nos hemos encontrado durante la realización del proyecto. Dice, bueno, por ejemplo, si ha habido alguna posible resistencia bacteriana tras varias generaciones de pruebas. No sé quién quiere. Bueno, pues cojo el testigo un poco y bueno, ya, yo creo que por parte de Neodgai, de manera específica, los obstáculos siempre son el escalado y controlar las condiciones externas del medio. Nosotros, bueno, nosotras estamos en Asturias ahora mismo, entonces hay unos cambios de climatología que son muy altos. Entonces, bueno, nos arriesgamos ya de por sí a no tener condiciones estables durante todo el año, ni siquiera estacionales. Entonces, bueno, para nosotras eso, el principal reto es tener cultivos estables y de manera constante
activos, ¿vale? Para poder generar estos, pues bueno, pues estos ingredientes. Y por otro lado, eso, bueno, es un poco común a todos los proyectos en los que estamos involucrados. Y luego también en la parte de extracción y de compuestos, precisamente, a colación de la última pregunta, ese es uno de los puntos críticos de las microalgas a la hora de hacer una extracción. Lo primero, el coste que resulta de realizar un pretratamiento y una extracción posterior y que muchas veces casi nunca funciona, porque las paredes celulares de las microalgas son muy duras. Cada especie tiene una composición química base pues muy parecida, pero también tienen modificaciones dentro de esa pared que hace que sea realmente dificultoso el poder que estas células pues excreten de alguna manera esos compuestos de interés al exterior. Así que para nosotras pues serían esos dos puntos un poco los obstáculos a la hora de... No obstáculos, ya pues los retos un poquito del proyecto. Muy bien. Sí, en el caso de los hongos sería exactamente igual, ¿no? Pues esa dificultad de producción debido a las condiciones y luego, bueno, que nos hemos juntado con un volumen de producción bastante elevado, entonces, bueno, pues ha sido no un bloqueo como tal, pero bueno, sí que un pequeño obstáculo, ¿no? A la hora de avanzar en el proyecto. Y luego, pues un poco lo que decía David, ¿no? A nivel de extracción de los hongos, bueno, pues es complejo, ¿no? Llevar a cabo esta extracción de las biomoléculas de interés de los hongos y, bueno, trabajamos en los laboratorios día a día con el fin de conseguirlo, ¿no? Y, bueno, citarlos igualmente como retos más que como obstáculos y, bueno, creo que está yendo todo bien, todo avanza bien. Nada más. Y por nuestra parte, como usuario final, por así decirlo, es algo que tuvimos en cuenta cuando ya estábamos en proceso de solicitud del proyecto. Sería lo que ya han comentado también mis compañeros, tema de volúmenes, de poder ser algo que en un futuro, si vemos que en el proyecto funciona, se va a poder utilizar, así como el precio. Esos son dos puntos que para nosotros, por supuesto, teniendo en cuenta la efectividad, que es lo primero, pero claro, sí, es muy, muy, muy importante. Perfecto, pues muchas gracias a los tres por vuestras aclaraciones. Y no habiendo más preguntas, ya vamos cerrando por aquí este webinar de presentación del Grupo Opinativo Oncologafid. Bueno, reiterar nuestro agradecimiento a todos los que habéis asistido a lo largo de esta, bueno, algo más de hora y media de presentación. Por supuesto, también gracias a todos los ponentes por vuestras intervenciones. Y nada, esperamos que os hayan gustado y muchas gracias a todos. Pues muchas gracias igualmente. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Buen día.